Gracias, Padre, por ese plan maravilloso y eterno que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te damos infinitas gracias, pero también te pedimos que nos abras los ojos, que nos permitas entender la grandeza del llamado que has hecho a nosotros y de que permitamos, Señor, esa obra maravillosa, poderosa, que tú quieres efectuar en cada uno de nosotros. Pedimos hoy, Señor, por aquellos de tus hijos que todavía no han encontrado el sentido de esa obra que tú quieres desarrollar, que todavía no han encontrado el propósito de su llamamiento, que todavía no saben para qué tú los salvaste y los estás santificando. Pedimos, Señor, para que tu Espíritu quite todas las barreras, todas las murallas que se hayan levantado contra tu conocimiento, quite todas las disculpas que la mente humana pone delante de los imposibles que tú eres capaz de hacer en nosotros, Señor. Y quite los miedos, Padre, porque sabemos que hay mucho de esto. Tu pueblo a veces no se compromete porque le ganan los temores, los resquemores, las visiones negativas de las cosas que no son, porque nada de eso es verdad. Quita, Señor, esas mentiras, esas disculpas, y glorifícate levantando un pueblo fuerte sobremanera, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El título para hoy es Comprometidos con la excelencia. Hay vidas que desde la más temprana edad, incluso adolescencia, a veces incluso antes, han encontrado como un sentido y un propósito de vida rápidamente. Y vemos que desde esa tierna edad, estos seres humanos empiezan a desarrollar todo su potencial y se convierten en ejemplos vivos para mucha gente. Pero hay otros de estos mismos seres humanos que andan como vagando en la vida, como sin entender que la vida es mucho más que lo que se ve, y entonces se enredan en una cantidad de acciones tontas y hasta, perdón la palabra, adolescentes, aún teniendo edad ya avanzada. Y se comportan como niños o adolescentes solamente tratando de vivirla en el sentido de sacándole los deleites, gozando de ella solamente. Pero no se vuelven personas productivas. Sin embargo, la excelencia es una palabra que está presente en el entrenamiento de muchas corporaciones. Por ejemplo, en el ejército. A los reclutas se les exige para sacar de ellos lo mejor, de forma tal que sean militares excelentes. Y aún dentro de ellos se busca a los mejores para convertirlos en cuerpos de élite. Un presidente de la República seguramente va a escoger lo mejor de lo conocido por él para conformar su gabinete de trabajo. Un entrenador de fútbol también busca entre todos los candidatos posibles aquellos que tengan las mejores cualidades para colocarlos en diferentes puestos de acuerdo a sus tácticas de deporte. Pero parece que a los cristianos les extrañara la idea del cristiano que debe ser excelente. Vamos a ver qué nos dice la palabra hoy. Efesios 1, del 4 al 5. Este versículo nos habla de que somos escogidos para ser excelentes, escogidos por Dios. Versículo 4. En él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. Nos dice varias cosas aquí. Primero, que Dios nos escogió.
No que nosotros hayamos escogido a Dios, aunque sí lo buscábamos seguramente, queríamos una respuesta para nuestras vidas, pero era el sentimiento que Dios había colocado en nuestro corazón para que cuando Él decidiera que era el momento, nuestro corazón aceptara esa invitación, esa escogencia, desde antes de la creación, dice la palabra. ¡Qué honor! ¡Qué llamamiento tan grande! Aún antes de que existiera el universo, la tierra, Dios ya nos había mirado, conocía nuestros nombres, conocía nuestras cualidades y nuestros defectos, nuestras potencialidades y también nuestras dificultades, pero nos llamó porque Él quiere glorificarse en ese llamamiento. El llamado es para ser apartados, dice la palabra, santos, apartados para Dios. El cristiano no puede andar metido en el mundo, untado del mundo, viviendo mundo. El cristiano debe quedar en el mundo, lo dice Juan 17, pero sin contaminarse con el mundo. Eso es lo que se llama santo o apartado. Y fuera de eso dice intachable o sin mancha. Hay un propósito después de la salvación, que es la santificación. Y la santificación busca que seamos cada vez más limpios de pecado, porque está levantándonos a una imagen y semejanza de Dios. Vamos a verlo más adelante. El versículo 5 nos dice que fuimos adoptados como hijos de Dios. Antes éramos simplemente criaturas. Cuando Cristo llega a nuestra vida, nos convertimos en hijos de Dios, con un trato especial y particular, que es el que tiene todo padre con su hijo. Ya no somos extraños a Él, simples criaturas, en dignidad sí, pero finalmente tan apartados a veces como muchos, adoptados como hijos ahora, abrazados por el amor del Padre. Eso implica que vamos a recibir toda una herencia de nuestro Padre Celestial. Por tanto, lo que tenemos que hacer es levantar nuestra conciencia de dignidad, es decir, volvernos más entendidos de esa dignidad a la que Dios nos ha llamado. Primera de Pedro 2:9 nos dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice 4 cosas. Somos un linaje aparte. Al nacer de Dios, a través del Señor Jesucristo, nos convertimos en un linaje especial, de la misma naturaleza del Hijo de Dios, que tiene naturaleza divina y tiene naturaleza humana. Es Dios y hombre al mismo tiempo. Nosotros recibimos esa esencia de divinidad, que es la espiritualidad. Y en nuestra naturaleza humana empezamos a caminar esa transición entre un cuerpo degradado a un cuerpo santificado, junto con un alma también levantada. Real sacerdocio, es decir, sacerdotes de orden real, ni siquiera como los levitas que fueron llamados por Dios para servirle, pero la dignidad aquí es mucho mayor. Esto que Pedro enuncia aquí no es para orgullo malsano, sino para que seamos conscientes de lo que Dios hace en nosotros. Nación santa, o sea, nación consagrada a Dios. Lo que se consagra es lo que se enfoca y se dirige hacia un objetivo claro. Es Dios nuestro sentido de vida. Ya nuestra vida no es el trabajo cotidiano, ya no es ni siquiera levantar una familia, sino ser hijos de Dios en esa familia, en ese trabajo, ejerciendo esta naturaleza que Dios nos dio, nueva.
Porque dice finalmente pueblo adquirido por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que somos un pueblo comprado con sangre, sangre santa, santísima, la sangre de Jesucristo. Esa sangre fue la que nos compró y nos sacó de las tinieblas a la luz. Por tanto, nuestro corazón debiera ser agradecido de todo lo que Dios hace y apartar de nosotros toda indiferencia, toda pereza, toda indolencia y toda ignorancia también. Dedicarnos a conocer esta dignidad para vivir conforme al plan de Dios. Esto, planteado así, era un misterio en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo se desentraña. Dice Colosenses 1:26 al 28. El misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Mire, con todo, y que Dios llamó con mucho amor al pueblo de Israel para que fuera un pueblo que viviera en la gloria de Dios y sirviera de testimonio a las naciones. Con todo, hay un llamamiento aquí que tiene que ponernos a pensar, que es el que hace al pueblo de Dios ahora, que es la iglesia. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los no judíos, y que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Hay una revelación, hay un plan secreto que marca una diferencia con el llamamiento al pueblo judío. El pueblo judío va a tener una glorificación en la época milenial, pero la glorificación que el Señor le da a la iglesia es única, es exclusiva. Insisto, no para que nos llenemos de orgullo y pensemos que somos mejores que los judíos. Romanos del capítulo 10 en adelante hace una exhortación con respecto a eso, que no podemos ser orgullosos pensando que somos mejores que los judíos. Pero ahora el Señor le dio a Israel la ley, a nosotros ahora nos da ni más ni menos que a su propio Hijo. Mediten por favor un momento en eso. Dice, Cristo vive en ti como esperanza para disfrutar la gloria. En este preciso momento tienes que mirar tu ser y entender que el Señor Jesucristo vino a morar dentro de ti, que tienes tú que volverte consciente de esa presencia divina en tu corazón, hablar con Él y vivir con Él. Nosotros anunciamos a Cristo y aquí está, y amonestamos y enseñamos a todo el mundo en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El Señor Jesucristo, o el Espíritu Santo si lo prefieren, es igual, morando desde el corazón, hace la obra de perfeccionar, de madurar, de hacer excelente al creyente desde el Espíritu, prácticamente desde adentro, pero también desde afuera, porque Dios obra en forma perfecta. El Espíritu Santo, o el Espíritu de Cristo, o Cristo mismo, obrando en tu corazón día tras día, te va levantando de la ignorancia a la sabiduría, de la rebelión a la humildad y sometimiento, del pecado a la virtud, cada día transformándote. Y esto es la parte de Dios que también está explicada en la 2 de Corintios 3:18. Con el rostro descubierto, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor, y así somos transformados en su imagen cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. ¿Oíste la palabra transformados? Esa es la señal del verdadero hijo
de Dios, aquel que fue adoptado por la sangre de Cristo, es transformado en su imagen, en la imagen de Cristo, cada vez con más gloria. Es la relación prevista desde la eternidad y provista por Dios para que el creyente se santificara. Por aquello de que el Señor sabe que como criaturas no podemos hacer nada espiritual, nada levantarnos. Es su poder, pero con nuestra colaboración. ¿Cómo? Aceptando la obra de Dios, primero aceptando a Cristo, aceptando la obra del Espíritu Santo, no estorbándolo, no contristándolo, no pecando voluntariamente, trabajando día por día, llevando la palabra a la acción y agradeciendo. No solamente un simple Señor, gracias, es agradeciendo con la vida, con las obras, agradeciendo con la transformación, con el compromiso, agradeciendo con la excelencia en lo que se hace. Esto es una obra grandiosa. Entonces, ¿quién nos la enseña? Efesios 4:11 al 13 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, los 5 grandes ministerios de la iglesia. No vamos a discutir ahorita si los apóstoles y los profetas son vigentes o no, eso no tiene sentido ahora. Simplemente está diciéndonos que estos 5 ministerios en la iglesia primitiva tenían la función de, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Actualmente, los evangelistas, los pastores y los maestros son los que trabajan activamente en esto. ¿En qué? En la perfección de los santos, en el crecimiento de los creyentes dentro de la iglesia, trabajando desde afuera, mientras el Espíritu trabaja desde adentro. Versículo 13: hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, los ministros perfeccionan a los creyentes desde afuera, unidos, para que el cuerpo esté unido. Por la fe, dice la palabra de Efesios 4:11 al 13, y por el conocimiento de Cristo hasta llegar a su imagen. Esta es la razón de la iglesia. Esta es la razón de la comunión. La iglesia, a través del pastor, de los maestros, enseñan la palabra, discipulan, y el Espíritu Santo desde adentro va transformando al creyente en la imagen de Cristo. Estamos hablando de excelencia, hermanos, desde el principio. Estamos hablando de que el creyente fue llamado para excelencia. Fue llamado para llegar a una estatura de la plenitud de Cristo, a una perfección. El hombre perfecto, dice Efesios 4:13. Es la aspiración, el modelo que hay en el corazón de Dios. No es otro menos. No es un creyente que escasamente conoce la palabra. No es un creyente que no sabe cómo orar. No es un creyente que tiembla de miedo cuando le hablan del diablo. Esto es todo un milagro hecho por el autor y dador de la vida, aquel que no tiene imposibles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En la segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. El discipulado es para la estructuración del discípulo hasta que sea aprobado y conozca la palabra y la use bien. Efesios 5:8 dice: en otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz.
Dios mora en luz inaccesible, dice la palabra. Por tanto, nosotros tenemos que aprender a vivir como Él. Y la única forma de aprenderlo es a través del conocimiento de ese Dios grandioso, el Dios que está en la Biblia. Por eso la Biblia tiene que ser el libro que continuamente está en tu mano. ¿Cómo más? Colosenses 3:23 al 25. ¿Cómo más tenemos que hacer para lograr esa excelencia? Versículo 23. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para la gente. Todo. Quiere decir, desde que tú sales de tu casa hacia la congregación o hacia la reunión virtual, cuando llegas a ese momento en que empiezas a recibir la palabra, hazlo de corazón, como para el Señor. Oye la palabra para el Señor. Después de oírla, medítala para el Señor. Y cuando la hayas meditado, grábala, para que cuando tengas que ponerla en acción, no se te olvide, como para el Señor. Cuando vayas a buscar al Señor en comunión, hazlo como para el Señor, no para los hombres. No entres bostezando a la presencia de Dios, no entres aburrido, no entres cansado. Pídele al Señor que te renueve, que te purifique, que te santifique para llegar a su presencia. Versículo 24, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa para ustedes que sirven a Cristo el Señor. Pero el que hace lo malo recibirá el pago del mal que haya hecho, porque ante Dios no hay favoritismos. Como hijos de Dios sabemos que tenemos una recompensa. La recompensa es la presencia misma de Dios y el reino de los cielos. Entonces, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser excelentes para ello, para buscar cada día esa imagen del Señor en nosotros. Y eso se hace creyendo y confiando. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú te acercas a Dios sin fe, no estás haciendo nada. Porque, dice la palabra, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, primero, y que sabe recompensar a quienes lo buscan. No se trata de buscar la recompensa porque sí. Es que la recompensa es Dios mismo, con todo lo que Él ha hecho y tiene. La recompensa es muy grande, hermanos. La eternidad es increíblemente amplia. ¿Por qué no habríamos de quererla? ¿Por qué no habríamos de trabajar por ella? ¿Por qué tendríamos indolencia o pereza? Yo voy a decir aquí algo. Es normal y es natural que el creyente pase por etapas de ligero enfriamiento, donde siente que no está cercano a la presencia de Dios, pero que vuelva y se recupere rápido. Pero a mí me parece que un creyente que tiene indolencia, pereza en forma crónica, que vive apartado de la palabra en forma crónica, simplemente no es salvo, simplemente no es hijo de Dios, porque no ha comprendido el corazón de su Padre. Efesios 6:16 al 17. Miren, además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe. Este pasaje habla de la guerra espiritual. Satanás va a venir a enfriarte. Nos protegemos con la fe. Por eso es que hay que tenerla. Sin fe, perdemos ante el diablo. Para que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y versículo 17. Cúbranse con el casco de la salvación. Eso quiere decir que los pensamientos dentro de la cabeza del creyente tienen que estar cubiertos con la verdad de que es salvo, de que es hijo de Dios, de que Cristo está morando en él. Eso apaga los pensamientos estériles, los pensamientos de pérdida de tiempo, porque tiene un casco que lo protege. Es el diablo el que viene a colocar
pensamientos en la cabeza que no sirven para nada. Pero sabiendo que yo soy salvo, sabiendo que soy hijo de Dios, sé que tengo que cubrirme y trabajar para Dios. Y dice a continuación, esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí es donde se quedan cortos muchísimos. Al diablo, a las circunstancias, a los ataques, se le enfrenta uno con la espada que es la palabra. Sin palabra va a perder esa batalla porque no tiene ninguna arma defensiva. Hermanos, entonces, a través de esta palabra hemos visto que Dios busca nuestra excelencia y hemos también llegado a la conclusión de que nosotros debemos buscar nuestra propia excelencia para Dios. No nos preocupemos tanto de cómo es que hay que hacer las cosas paso por paso, porque ya vimos que esto lo hace Dios cuando confiamos en Él, y es lo que nos dice el Salmo 37:5. Confía al Señor tu camino y espera en Él, y Él hará. Cuando hay algo de esto que yo no entiendo, simplemente digo, Señor, yo confío en ti, yo me entrego a ti. No sé cómo debo agradarte en esta parte, cómo debo trabajar para ti, pero voy a esperar en ti, voy a confiar. Mi fe está puesta en ti y sé que tú harás. Bueno, mis hermanos, entonces el propósito ahora es el de lograr la excelencia. Vamos a orar por eso. Padre, gracias, Señor, por el llamamiento tan alto que nos haces. Gracias, Señor, porque no somos dignos. Gracias, Señor, porque éramos y somos pecadores. Porque en nosotros mora, Señor, la rebelión y el orgullo. Pero tú no miras aquello que nos aparta de ti, Señor, sino que confías en tu obra en nosotros. Nosotros vamos a confiar en ella. Gracias por el llamamiento, Señor. Ahora ayúdanos a ser colaboradores tuyos en la obra de santificación, en la obra por la cual tú nos levantas cada día más de la carne hacia el espíritu, de la tierra hacia el cielo, Señor, de la escasez hacia la plenitud del reino de los cielos. Padre, en este tiempo, Señor, que tú estás permitiendo todavía una espera para que los creyentes se perfeccionen. Clamamos por tu Espíritu sobre el cuerpo de Cristo, Señor, para que esta iglesia se despierte, se levante, Señor, se convenza de lo que tiene que hacer, para que esta iglesia se vuelva activa para ti, trabajando, Señor, por conocer de ti y por llevar tu palabra a aquellos que la necesitan. Padre, esperamos en tu infinita provisión, porque tú sabías que nosotros solos no somos capaces. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén.